que vamos a necesitar una placa rectangular. Traten de conseguir un cartón rectangular, más o menos de estas dimensiones, que esté lo mejor posible, sin arrugar, sin doblar, que esté en las mejores condiciones posibles y que esté bien hecho el rectángulo, ¿verdad? Que sus ángulos sean rectos, todo muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que con el CD, vamos a buscar su centro. Entonces, para encontrar su centro, tomamos la regla y un marcador y básicamente trazamos una diagonal de cada lado. Y entonces el centro de masa, que es lo mismo que el centro geométrico de esta figura homogénea, es donde está esa cruz, ¿verdad? Entonces, como nuestro rectángulo mide, mide 16.5 centímetros de ancho, quiere decir que su mitad es 8.25. Entonces voy a medir 8.25, aquí está de este lado, mido 8.25 también del otro lado, y trazo una línea que pase por esos dos y también por la cruz que acabo de hacer. Entonces ya tenemos el eje principal de nuestro rectángulo. Ahí está, muy bien. Entonces aquí voy a trazar una línea en el eje principal. Ahí está el eje principal. Entonces ahora, desde el centro de masa hacia arriba, igual que como hicimos con el CD, vamos a irnos alejando ciertas distancias. Como esta es más grande, puedo aprovechar eso para dividir mejor mi distancia. Entonces la distancia desde el centro hasta el borde pues, son 12 centímetros. Entonces me puedo ir de 2 en 2. Voy a obtener 6 puntos. Entonces voy a poner aquí uno en la marca del 10, uno en la marca del 8, 6, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Y todavía podría hacer uno hasta en la orilla. Entonces, una vez más, agarro mi tachuelita y aquí en el cartón es más sencillo, le hago un agujerito justo en cada una de las marcas para estar alejado cada vez más del centro. Entonces, cuando ustedes vengan al laboratorio, ya tienen que traer estos dos objetos. Muy bien, entonces para hacer el experimento necesitan un clip, que ese sí se lo vamos a dar, va a estar ahí en el laboratorio. Lo abren un poquito, ¿verdad? Porque ese va a ser nuestro pivote en el cual va a oscilar nuestro sistema. Entonces lo pueden poner más o menos de esta manera. Lo colocan en la orilla de la mesa y con un masking tape que también les vamos a dar nosotros, lo fijan a la mesa. Voy a poner aquí para que el pivote esté fijo. Entonces, voy a comenzar con el rectángulo, si quieren. Y voy a sacar, vamos a medir con el cronómetro de nuestro teléfono. Así es como vamos a hacerlo. Cronómetro. ¿Está listo? Entonces voy a colocarlo en el primer agujero. Ahí está. Entonces, moviéndolo un ángulo pequeño, al cálculo podemos imaginarnos un ángulo menor a 30 grados. Sí, tiene que ser un ángulo pequeño. Entonces, vamos a mover nuestro sistema un poco de este ángulo. Y cuando estén listos, lo van a soltar y lo van a dejar que oscile 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, después de haberlo hecho oscilar esas 10 veces, a mí me quedó este, este tiempo. Lo dividimos entre 10 y eso ya nos da el periodo de cada oscilación. Recuérdense que la incertidumbre de esta medida, que es la primera medida que estamos haciendo, es importante. La incertidumbre de un cronómetro no tiene que ver con la cantidad de dígitos que tiene, sino que tiene que ver con el tiempo de reacción en cuanto nuestro cerebro manda una orden para activarlo o desactivarlo. Entonces, eso es importante. Van a tener que tomar la incertidumbre. Y luego, pues, lo repiten para los demás agujeros. O sea, para cada agujero van a ustedes ir teniendo esas 10 oscilaciones para todos los agujeros. Y ahorita a continuación les muestro qué hacemos con esos resultados. Muy bien. Entonces aquí tengo los resultados de todas las medidas de nuestra placa rectangular que está oscilando. Recuerden que estas son las medidas de los 10 periodos, por eso que arriba dice 10 periodos, está en segundos. Y esta es la distancia medida desde el centro de masa al pivote, que como ustedes recordarán fue de 2 centímetros en 2 centímetros, y por eso que arriba está en metros, colocado de esta manera. Estos son nuestros resultados experimentales. Además, también necesitamos conocer la masa del rectángulo, que yo fui a pesarlo a la balanza que les vamos a proporcionar ahí, el valor de la aceleración de la gravedad, que yo lo usé como 9.77, el dato que estamos utilizando, hemos utilizado tradicionalmente en el laboratorio.
También medí el largo, el ancho y el largo de nuestra placa. Esto es para obtener el momento de inercia teórico, ¿verdad? Es para comprobar el resultado de nuestro experimento. Bueno, entonces lo primero es que obtengamos el periodo. Entonces, por eso puse aquí periodo en segundos y aquí adelante el momento de inercia utilizando la ecuación que ahorita en el momento les voy a enseñar. Entonces aquí ponemos una fórmula y hacemos que el periodo lo dividimos entre 10 y solo lo copiamos para todo. Ahí están todos los verdaderos periodos, ¿verdad? De nuestra placa girando. Y ahora aquí viene la ecuación esta que ahorita les voy a poner en pantalla. Esta ecuación proviene del péndulo físico. Eso por ahora voy a pedirles que lo acepten, pero dentro de un mes más o menos, ustedes van a estar estudiando esto en el curso y les vamos a enseñar de dónde viene esta ecuación. Pero básicamente lo que hace es relacionar el momento de inercia de un objeto que está oscilando, es un objeto con dimensiones que está oscilando, relaciona su momento de inercia con el periodo de oscilación. Entonces, esa es la que vamos a calcular. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, básicamente lo que voy a hacer aquí es colocar el periodo dividido 2 por pi. En Excel, ustedes el pi lo pueden poner así, como lo estoy poniendo en la pantalla. Pi, abrimos y cerramos paréntesis. Cierro ahí la división. Y luego de esto, cierro otra vez y elevo al cuadrado. Entonces, eso es periodo partido 2pi al cuadrado. Luego por la masa del objeto, que es esta, pero como lo voy a correr para que no la copie, apacho F4 en mi teclado, me pone esos símbolos de dólar y eso cuando yo lo copie se va a quedar como constante, no va a correr las celdas. La G es igual, vamos a colocarla aquí, también con F4, con dolarcitos para que no lo copie, mg por D. Recuérdense que D es esta distancia. Es así, va a cambiar conforme vamos avanzando. Entonces, este es el momento de inercia, ya lo puse en notación científica. Aquí si les aparece el número como 0.0001, ustedes le pueden dar aquí botón derecho y, perdón, es más fácil. Aquí arriba le dan a que sea científico. Está aquí, científico. Entonces ya les aparece científico. Entonces el momento de inercia de esa placa girando en ese primer agujerito donde lo pusimos a oscilar es ese número que aparece. Y yo le doy doble clic acá, entonces el momento de inercia cambia porque está cambiando el eje de rotación. Mientras más lejos está el eje de rotación, pues esperamos un momento de inercia mayor. Bueno, y como va a aparecer ahorita en esta otra ecuación que les está apareciendo aquí ahorita en pantalla, vamos a usar el teorema de ejes paralelos. Esa es básicamente la ley que estamos poniendo a prueba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo aparece el momento de inercia, tiene esa P que significa de eje paralelo, ese momento de inercia es ese que estamos calculando aquí ahorita, y cómo se correlaciona con la variable D, que es la distancia a la que está el eje del centro de masa, y se relacionan de forma cuadrática. O sea que si yo graficara el momento de inercia de mi péndulo contra la distancia a la que están los ejes, la relación debería quedarme cuadrática. Eso es lo que dice el teorema de ejes paralelos. ¿Pero será cierto? Veamos. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Los selecciono y le doy a insertar un gráfico de dispersión. Les pido por favor que lo hagan este y no los que están conectados con líneas, el que está solo los puntos, porque tenemos que colocarle barras de líneas. Entonces me aparece esta relación y si se dan cuenta, claramente se mira aquí la curvatura. Es una parábola y además es una parábola que no tiene su intercepto en cero, porque como pueden ver en la ecuación, aparece sumado ICM, que es el momento de inercia del centro de masa, que es la que aparece, la fórmula de, por ejemplo, la placa rectangular que aparece en su tabla de libro, la tabla 9.1. Entonces ustedes pueden comprobar que la intersección de la parábola con el eje debería ser ese ICM. Entonces ahora le voy a tirar una regresión. Para tirar una regresión, yo le voy a dar aquí botón derecho, agregar línea de tendencia. Voy a mover mi cámara un poquito para acá para que puedan ustedes, no les estorbe donde estoy yo. Y es una polinómica de grado 2. Ven cómo la línea se ajusta muy bien a los datos, ¿verdad? Es una cuadrática, pero no basta con que sea visualmente eso. Voy a pedir aquí que me dé la ecuación y el R cuadrado. Ahora, por default, Excel me tira aquí varias cosas. Voy a regresar la cámara para acá. Me tira varias cosas que quiero cambiar. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que se miran como las líneas de fondo. Entonces, voy a cambiar el fondo solo para que se mire muy bien mi cuadrito. Le voy a poner blanco en el fondo para que se miren bien. Y si se dan cuenta, estos números aparecen como con muy poquita cifras significativas. Entonces, le voy a dar botón derecho, formato de la etiqueta de línea de tendencia, y aquí donde dice número, le voy a dar nuevamente a científico. Entonces ya me aparece eso. Entonces, lo que yo necesito, el momento de inercia experimental de la placa rectangular en el centro de masa va a ser la intersección, este número de acá. 1.66, pues es cuando ustedes continuaran esta parábola, donde cruzaría el eje. Lo cruzaría en 1.66 por eso menos 4. Entonces voy a apuntar ese como mi momento de inercia experimental, que encontramos usando nuestro modelo y nuestras mediciones. 1.66 E menos 4. Y sus dimensionales siempre son kilogramos
por metro por metro, kilogramos por metro cuadrado. Y ahora aquí puedo poner el teórico, el que está en la fórmula del libro. Entonces ustedes van a ver la fórmula del libro, que aquí se las voy a poner arribita. Ustedes van a encontrar que el momento de inercia de la placa rectangular lo podemos calcular con los datos que tenemos. Nos quedaría simplemente 1 sobre 12 por la masa de nuestro objeto, por, entre paréntesis, el ancho al cuadrado más el largo al cuadrado. Si se dan cuenta, tanto el ancho como el largo nunca los usé en mis mediciones. Entonces, si este número me queda muy similar al experimental, quiere decir que sí, el modelo es aceptable. Entonces, aquí sería el ancho al cuadrado más el largo al cuadrado. Creo que me falta un 2 ahí. Sí, está. Y ahí está. Y ven, en este experimento resultó ser que me quedó bastante bien. Ven que están esos dos números, prácticamente son el mismo número, ¿verdad? Pero para estar seguros, pongamos un porcentaje de error aquí. Y entonces hacemos el teórico menos el experimental partido el teórico. No le pongan por 100 porque voy a hacer que este número tenga formato de porcentaje. Me sale 0% de error, pero no, si le ponen más cifras, se van a dar cuenta que me quedó 0.30% de error, lo cual es bastante bueno. Para este experimento, la fricción en el eje, la fricción del aire, la oscilación no fue perfectamente sobre un plano, sino tenía un poquito de movimiento. A pesar de todo eso, el resultado quedó bastante bueno. Y tienen que colocarle las barras de error. Entonces, para hacerlo en Excel, las barras de error, ustedes lo que pueden hacer aquí es darle a este botoncito y darle donde dice barras de error. Entonces, las agregamos. Si le doy doble clic a las barras de error horizontales, ahí estamos hablando de la incertidumbre de la distancia, que la medimos con la regla. Entonces, si le doy doble clic nuevamente, me permite aquí, si me pongo en esta parte de acá, colocar abajo valor fijo, porque fue medido con una regla y está en metros. Entonces, la regla lo más pequeño que mide es 1 milímetro. Entonces, la barra de error debe de tener un tamaño de medio milímetro, porque medimos con esa regla. Entonces, sería 0.0005, medio milímetro. Entonces, no se ven porque es muy pequeño. Y las barras de error en vertical las tienen que calcular usando propagación de error y está relacionado con la incertidumbre del periodo. La incertidumbre del periodo para todos los experimentos, para todas las corridas, es cuando es el tiempo de reacción en el que ustedes apachan el cronómetro y lo apagan. Voy a poner aquí la incertidumbre del periodo. Entonces, si ustedes agarran su cronómetro y lo prenden y lo apagan unas 5 veces, la misma persona que lo midió, y por media, más o menos les va a quedar un número de 0.2 segundos. Esa es la incertidumbre cada vez que ustedes prenden el cronómetro. Entonces, como esto es el tiempo de reacción, perdón. Entonces, la incertidumbre de la medida del periodo va a ser, como lo hicieron 2 veces al prenderlo y al apagarlo, entonces va a ser 2 veces el tiempo de reacción. Pero como dividieron dentro de 10, porque lo dejaron oscilar 10 veces sin parar, dividimos dentro de 10 también este número. Entonces, esa es la incertidumbre del periodo. Entonces, la incertidumbre del periodo se introduce en esta fórmula que va a aparecer ahorita para con ella poder calcular la incertidumbre del momento de inercia, que es lo que quedaría en las barras. Eso ya no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, aquí pero lo podría hacer en una celda más, solo por motivos ilustrativos. Voy a colocarle aquí a esto un valor, dejémoslo ahí, está bastante bien ahí, pero ese es el tamañito de la altura. Muy bien, entonces para esta última parte les vamos a dar esta placa rectangular con agujero y la misión ahí es calcular el momento de inercia, tanto teórico como experimental. Para la parte experimental vamos a hacer lo mismo del péndulo y la vamos a hacer oscilar justo ahí donde está esa línea azul. Y lo hacemos oscilar, es muy sencillo, igual que lo anterior, solo que ahora solo va a ser una vez, no para distancia, sino solo desde el centro. Para la parte teórica, ustedes les pido que utilicen su creatividad y las fórmulas que les dimos para tratar de averiguar cómo pueden encontrar el momento de inercia de esa placa. Si después de algún tiempo no han descubierto ustedes cómo calcularlo, les puse otro video donde hay un ejemplo con valores numéricos para calcular el momento de inercia teórico de una placa que tiene un agujero así. Y eso sería todo.